Muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada. Nos gustaría conocer cuál es la lectura que tiene usted sobre el proceso electoral que se vivió este fin de semana en el Brasil, donde el candidato de la ultraderecha alcanzó más del 46% de la votación. Luego esto de que el candidato favorito de los brasileños, Luiz Inácio Lula da Silva, habría sido impedido de participar, pues él tiene una serie de acusaciones en su contra, sobre todo por quizás uno de los más grandes escándalos de corrupción de ese país y de toda Latinoamérica, como es el Lava Jato. Periodista Ortiz, muy buenos días. Nos gustaría conocer su lectura al respecto. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Me parece que la votación brasileña se parece mucho a la votación americana en los Estados Unidos de noviembre del año 16. Es una votación desde la derecha contra el sistema, lo cual es extraño. Actualmente la votación contra el sistema viene desde la izquierda. En los Estados Unidos, con Donald Trump, y ahora en Brasil con Jair Bolsonaro, la votación antisistema es una votación desde la derecha. Lo que ha pasado es que, especialmente durante los 12 años del Partido de los Trabajadores, primero con Lula y después con Dilma Rousseff, estallaron demasiados escándalos de corrupción, pero no incluían solamente a gente del Partido de los Trabajadores, líderes de otros partidos, que eran alcaldes o gobernadores de grandes estados brasileños o de grandes ciudades brasileñas, también incurrieron en actos de corrupción muy desagradables, como aquí ocurrió durante el correísmo. Y entonces, en este momento había en el Brasil un sentimiento antisistema. Hay que acabar con todos, aquella famosa frase que se utilizó en Argentina después de la crisis del 2001, que se vayan todos. La votación en el Brasil se parece mucho a ese que se vayan todos. Y votaron por el candidato más rupturista, más antisistema. Sin embargo, Bolsonaro, que precisamente lo que ofreció durante la campaña es limpiar de políticos, sacar al país con otras recetas. Y la sin embargo, licenciado Ortiz, el problema es que es un hombre muy radical. Sin embargo, licenciado Ortiz, si es que el candidato hubiese sido el propio Luiz Inácio Lula da Silva, quizás los resultados hubiesen sido distintos. Nos preguntamos un poco ahí cómo afecta entonces estos escándalos de corrupción tratándose del candidato Luiz Inácio Lula da Silva y no de quién fue su sucesor o quién lo reemplazó en la candidatura. Bueno, viendo cómo se movió la votación, las preferencias electorales durante la campaña, es dable sospechar que aún si era candidato Lula, el que hubiera ganado era Jair Bolsonaro, porque evidentemente hubo un creciente rechazo al Partido de los Trabajadores. Bolsonaro, a medida que endureció su mensaje durante la campaña en contra del PP, diciendo que el partido de Lula, el partido de Dilma Rousseff y el partido de Fernando Haddad representa la corrupción, se vio como la candidatura de Jair Bolsonaro crecía. Entonces, da la sensación de que aún si hubiera sido Lula, que cuando fue sacado de la contienda electoral por temas de corrupción, estaba claramente primero en los sondeos. Pero aún si él hubiera sido candidato, probablemente Jair Bolsonaro hubiera ganado, porque se nota en el Brasil, como se notó en los Estados Unidos y como se notó en una serie de países, hay una creciente votación antisistema, como que la gente está harto de los políticos y sobre todo de la corrupción de muchos políticos. Sin embargo, nos preguntamos si es que Bolsonaro de alguna manera representa todas estas expectativas de los ciudadanos. De todas maneras, el candidato de la ultraderecha ha sido fuertemente criticado por las distintas posiciones que él ha tenido, por ejemplo, de apoyo a la dictadura militar, por una serie de declaraciones racistas, homofóbicas, machistas. Entonces, de alguna manera nos preguntamos si es que realmente representa esta necesidad o este rechazo simplemente, o es simplemente una expresión del rechazo el hecho de que Bolsonaro tenga prácticamente todas las posibilidades de ser el próximo presidente del Brasil. Claro, sin duda no representa. Y yo por eso empecé mencionando el caso de Donald Trump, que fue muy similar en los Estados Unidos. Esta gente que es ultranacionalista, homofóbica, sexista, partidaria de gobiernos autoritarios, termina haciendo más daño que bien.
la gente genera muchas expectativas de ese discurso rupturista, pero a la hora de la hora esos gobiernos terminan siendo gobiernos excluyentes, agresivos, autoritarios. En el Ecuador en el año 2006 pasó lo mismo. Rafael Correa llegó con un discurso rupturista de que vamos a terminar con las malas prácticas de la democracia, con la larga noche neoliberal, que al final pues el gobierno de él fue uno de los gobiernos más trágicos. Donald Trump está pasando lo mismo. En este momento su nivel de aceptación, en este momento está en 41% después de la aprobación de su candidato a la Corte Suprema, pero estaba en 35%, es decir, que solamente 1 de cada 3 norteamericanos aprobaba la gestión de Donald Trump. Yo creo que con él sucederá lo mismo, pero el fenómeno es preocupante. Hay un fenómeno que se ha vuelto global, no solo latinoamericano, de votar por candidatos antisistema que ofrecen cama, dama y chocolate, que ofrecen terminar con todas las prácticas corruptas, deformantes, autoritarias, y terminan siendo más corrompidos y más autoritarios que quienes los precedían. Eso pasó en los Estados Unidos, pasó este momento en el Brasil, y ha pasado en una serie de países. En este momento hay ultranacionalistas, por ejemplo en Italia está Mario Salvini, está en Polonia está Andrzej Duda, está en Hungría Víctor Orbán. Es decir, una serie de candidatos que desde la derecha, con posiciones ultranacionalistas, homofóbicas, sexistas, logran captar el descontento antisistema de la gente, y al final, claro, sus gobiernos generan enormes distancias, enormes diferencias, parten las sociedades, y al final el remedio termina siendo, el remedio termina siendo peor que la enfermedad, perdón. ¿Cuáles considera usted que van a ser los efectos a nivel de la región con lo que ya hemos venido viendo en estos últimos días? Bueno, usted hizo referencia a Donald Trump, pero tenemos una situación también compleja en la Argentina. Luego de que Macri llegó al poder, vemos todo lo que está ocurriendo, protestas, rechazos. Ahora Bolsonaro tiene todas las posibilidades, luego de haber demostrado un voto del más del 40% en este proceso eleccionario. Probablemente las cosas no sean distintas para el 28 de octubre. ¿Cuáles serían, a su criterio, cómo puede influir esto a nivel de toda la región? ¿Cuáles son los efectos a nivel de la región? Bueno, la primera, posiblemente una de las primeras medidas que adoptará Bolsonaro, si es que, como se supone, va a ganar la elección del domingo 28, va a ser adoptar una política económica nacionalista, es decir, adoptar tarifas, adoptar aranceles para proteger a la industria brasileña, que no está pasando este momento por una buena circunstancia. Lo que puede desatar esto en América Latina también es cierta guerra comercial, que cada país empiece a protegerse, a poner aranceles, lo cual es muy, muy malo. Se ha demostrado muchas veces a lo largo de la historia que el libre comercio los acuerdos de libre comercio son absolutamente beneficiosos para sus países, y que las restricciones comerciales, con el pretexto de proteger la industria nacional, lo que genera es finalmente más desempleo y más desestímulo a la industria de los respectivos países. Después es posible que Bolsonaro intente adoptar posiciones más duras internacionalmente y devolverle al Brasil un papel de liderazgo que no tuvo durante todo el gobierno de Lula. Lula, quizás es una de las críticas que se le puede hacer a un gobernante que fue muy abierto, muy tolerante, un gobernante que incorporó a la clase media muchos millones de pobres brasileños. Pero una de las críticas que se le puede hacer es que no tuvo un papel internacional destacado y dejó que el representante de la izquierda latinoamericano sea el coronel Chávez y después Maduro, que son el desastre que son. Es posible que Brasil quiera retomar un papel de liderazgo, y ahí hay que ver hasta dónde va Bolsonaro. La ventaja de la democracia es que obliga a acuerdos. Bolsonaro en este momento va a tener 52 senadores en la Cámara del Senado brasileña, por lo cual no va a tener mayoría y va a tener que negociar con partidos que tienen más senadores que él, por ejemplo, con el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que tiene 56 senadores.
va a tener que llegar a acuerdos, y en esos acuerdos a lo mejor va a tener que moderarse, y en vez de tener el ultranacionalista, sexista, homofóbico, radical, sexista que ha aparecido en la campaña, a lo mejor el tipo no le queda más remedio que ser un gobernante equilibrado, que mediante acuerdos se vuelve un gobernante conservador, un gobernante de derecha, pero un gobernante sin delirios autoritarios y sin afanes nacionalistas, excluyentes, violentos. Ahora, tanto Bolsonaro como Haddad son quizás los dos grandes vencedores de esta jornada electoral, pero son también quizás los dos candidatos con mayor rechazo. Y quizás esto nos debería llevar a hacer algunas reflexiones importantes, toda vez que, por ejemplo, nosotros aquí en Ecuador estamos próximos también a enfrentar en muy pocos meses un nuevo proceso electoral. Entonces, siempre nos preguntamos hacia dónde debemos dirigir nuestro voto. Generalmente los votos no están siendo lo suficientemente pensados, analizados, por quién debemos votar, qué propuestas deben priorizarse, sino más bien en lo que estamos haciendo son, como vemos en el caso de Brasil y quizás como hemos visto en otras experiencias que usted mismo nos acaba de mantener, son votos de rechazo a lo que ya no queremos, pero no votamos pensando en un futuro a corto, mediano y largo plazo mejor. Usted tiene toda la razón en su reflexión, y eso es lo penoso, ¿no? Que con frecuencia votamos por lo inmediato, por el candidato que habla bonito, el tipo de oro, el que ofrece cama, dame y chocolate, el que no tiene límites, como nos pasó concretamente varias veces con Correa, que nos dejó el país como nos dejó, y recién nos estamos dando cuenta la magnitud del desastre que causó. Yo creo que la democracia funciona, y así lo ha hecho los últimos 250 años, digamos, desde la Revolución Norteamericana de 1776, o desde la época en que con la Revolución Industrial empezaron los países a volverse democráticos. Que la democracia funciona cuando las alternativas para los países, para los pueblos, son básicamente centristas. Donde hay un candidato de centro derecha, social cristiano, demócrata cristiano, conservador, y un candidato, una fuerza de centro izquierda, socialdemócrata, reformista, liberal. Ese momento la democracia funciona, y en ese momento los países tienen estabilidad y tienen progreso. Cuando los países tienen candidatos de derecha dura o de izquierda dura, ese momento los países se radicalizan, se enfrentan, se dividen. Y esa división, esa pugna constante en la política, hace que toda la actividad se frene. En el gobierno de Correa la actividad económica se frenó porque el discurso radical de Correa, siempre desafiante, siempre confrontacional, siempre agresivo, hizo que la gente, los inversionistas, se apartaran. Y el Ecuador vivió de los altísimos precios del petróleo que tuvo Correa en su mandato, porque el mercado internacional así lo decidió. Pero el momento que los países ven, en los países se ven gobiernos centristas, moderados, dialogantes, democráticos, las inversiones llegan, y al haber inversiones hay primero fuentes de trabajo, después hay creación de riqueza, después hay impuestos de lo que beneficia el Estado. Ojalá los ecuatorianos en la próxima elección, y después de la malísima experiencia que fue el correísmo, del cual recién nos estamos dando cuenta, y todavía hay gente que no se ha terminado de dar cuenta de la maldad intrínseca que tuvo ese movimiento. Después de esa mala experiencia, digo, ojalá votemos por candidatos que nos ofrezcan cosas posibles, realizables, sensatas, que ofrezcan sobre todo unir al país, hacer que todos empujemos en la misma dirección y no dividirlo más. La preocupación que hay hoy en el Brasil es que Bolsonaro, si llega a ser el presidente del Brasil, divida a su país. La preocupación que hay en los Estados Unidos es que el presidente Donald Trump, en vez de unir a su país como lo estuvo durante el gobierno de Barack Obama, lo ha dividido. Los Estados Unidos están hoy partidos en dos, y empieza a perder protagonismo en el mundo, empieza a dejar de ser esa gran potencia que dominó el mundo desde el final de la Guerra Fría, porque el país está dividido. Y eso está pasando en Hungría, está pasando en Polonia, está pasando en Italia, países con gobiernos radicales, de uno u otro lado. Está pasando en Bielorrusia con el presidente Alexander Lukashenko, un hombre de izquierda, heredero del viejo socialismo. Esos países se dividen, se fracturan, y al fracturarse no tienen la energía que da la unidad social. Ojalá en el Ecuador
ojalá también hubiera ocurrido en el Brasil, ojalá ocurra en las próximas elecciones de los Estados Unidos, la gente vote por candidatos que unifiquen, no que dividan, por candidatos que convoquen con palabras de conciliación y no dividan, no se pasen agrediendo, ofendiendo, atacando, porque eso hace daño a la sociedad, aunque a la corta esos candidatos puedan gustar, a la larga el daño que hacen es terrible. Ahora, periodista Ortiz, no quisiera cerrar este diálogo también con sus reflexiones sobre lo que está ocurriendo ahora en nuestro país, en nuestro Ecuador. El presidente Lenín Moreno también ha caído en su popularidad. Me parece que según las últimas encuestas de Cedatos no llegaba al 41% de aceptación, pero nos gustaría conocer cuáles son las reflexiones que tiene usted sobre las últimas actuaciones que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, que al parecer fue designado con muchas expectativas, sobre todo puesta la esperanza en entrar en un proceso de saneamiento de las instituciones del Estado, de las instituciones del gobierno. Sin embargo, Julio César Trujillo propone recientemente una consulta popular que podría llevarse a cabo, si es que así se decide, en el mes de marzo, cuando estaremos también eligiendo a los representantes de los órganos seccionales. Y quizás esta pregunta es justamente si es que debería o no existir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo que además implicaría una serie de reformas a la Constitución. Bueno, mi opinión personal es que no debería existir el Consejo de Participación Ciudadana. Ese fue un órgano mañosamente, habilidosamente creado por Correa para nombrar a los funcionarios del organismo de control, gente dócil, gente que sea su cómplice, como en efecto lo fueron encubridores de todo lo que pasó durante los 10 años y medio del correísmo, sin tener él, Correa, que nombrarlos. Y que diga es un órgano independiente, el órgano del Consejo de Participación Ciudadana, nombrado por representantes de la sociedad, y en realidad eran súbditos de él que ponían a la gente que Correa quería para que a él no le controlen, de manera que él tuvo un contralor, un procurador, un fiscal, que lo que hicieron es avalar todos los actos del gobierno que hoy vemos que fueron altamente inconvenientes, muy perjudiciales para el Ecuador. Yo creo que no debe existir. Sin embargo, creo que en este momento el Consejo de Participación Ciudadana interino está cumpliendo una labor decisiva. La situación en que encontró el Ecuador el presidente Moreno, aunque muchos ecuatorianos todavía no nos dimos cuenta, el Ecuador que recibió el presidente Moreno era un Ecuador devastado, demolido. No solamente la economía por la inmensa deuda interna y externa, y no solamente porque la cadena de pagos estaba totalmente rota, las inversiones absolutamente paralizadas y con una pérdida de puestos de trabajo día tras día, sino porque además las instituciones y con ellas la moral de los ecuatorianos estaba fracturada. Durante 10 años y medio Correa generó odio, generó enfrentamientos. Al un lado estaban los correístas, al otro lado los anticorreístas, enfrentados, odiándose, porque Correa generó esa dinámica, una dinámica de choque, una dinámica de enfrentamiento, de la cual él se benefició, pero le hizo un enorme daño al país. Él se quedó 10 años y medio en el poder, feliz, con todo el poder en sus manos, pero al Ecuador le devastó institucionalmente, orgánicamente, por dentro el Ecuador estaba partido. El presidente Moreno, con todas sus vacilaciones, con todas sus indecisiones, con toda su falta de formación intelectual. Sin embargo, pues él, a través del Consejo de Participación Ciudadana, a través de una serie de decisiones que suavemente, con un estilo sin un liderazgo fuerte, con el liderazgo suave, ha ido tomando, ha empezado a hacer el trabajo indispensable de librarnos del correísmo, tanto de la presencia de Correa y su gente, como de las prácticas autoritarias, mandonas, excesivas, abusivas del correísmo. Y en ese trabajo el Consejo de Participación Ciudadana de Julio César Trujillo ha sido decisivo. Para todos los ecuatorianos que vemos con angustia el Ecuador despedazado, enfrentado que nos dejó Correa, quisiéramos ver más acción, más rápida, más resuelta, más decidida, en que los autores del saqueo que se cometió durante los 10 años y medio del correísmo estén presos, estén enjuiciados, estén prófugos de la justicia, estén empezando a devolver todos los muchos miles de millones que se llevaron. Y al no ver eso nos desesperamos y decimos, Moreno es cómplice, Moreno no tiene la misma fuerza.
Pero creo que a Moreno hay que reconocerle un papel histórico significativo. Él pudo y hasta quizás debió ser el continuador de ese sistema perverso que era el correísmo, un sistema económicamente inservible y propenso, proclive a la corrupción. Y sin embargo no lo hizo. Prefirió buscar el camino que para él era más difícil, que era romper ese sistema y tratar de devolver al país a un sistema económico racional de oferta de libre mercado, que atrae inversiones, que cree fuentes de trabajo, y al mismo tiempo que deje de ser autoritario, mandón, abusivo, represivo, agresivo. No lo está haciendo al ritmo que quisiéramos. Pero creo que hoy el Ecuador de un año y medio después de Correa es sin duda mejor al Ecuador de Correa. No al ritmo que quisiéramos, no con la energía, con la decisión que quisiéramos, pero creo que hemos dado pasos que nadie esperó que se den. Faltan muchos, y espero que en la segunda parte de su mandato Moreno esté más resuelto en ese sentido. Y espero sobre todo que el gobierno siguiente, el gobierno que vamos a elegir en el año 21, esté en esa línea de erradicar los últimos vestigios que queden del correísmo. El correísmo, hasta eso, sus principales representantes ya hayan respondido ante la justicia por sus excesos y por todo lo que hicieron en cuanto a corrupción. Pero sobre todo hay que pedir a la gente que razone. Esos líderes carismáticos, como sin duda era Correa, encantan a la gente, la seducen, pero terminan haciéndole un daño social enorme, como es el caso del Ecuador de Correa. Bien, queremos agradecer al periodista Jorge Ortiz, él es experto internacional, ha dialogado en esta mañana con nosotros.